ya la gente que van a consultar, dejaban de consultar. Porque Dios permitió que, aleluya, que allá el evangelio se manifestara. ¿Cómo? Porque yo provoqué que Dios se metiera en aquel lugar, en el Dorato Viejo. Porque donde estaba reinando la tiniebla, por eso que el Señor dijo la palabra, que en tierra de Sábulo y de Nátali, y cuando Jesús bajó, dice la palabra, que todo aquello que estaba en tiniebla, vio la luz. Amén. Dios le bendiga, audiencia amada de Excelencia Cristiana Televisión. Estamos aquí una vez más conectando con cada uno de ustedes. Un honor, un placer estar con cada uno de ustedes en esta hora. Y no estoy sola, estoy acompañada de un hombre de Dios de la casa, conocido por ustedes, un hombre que nos ha bendecido y nos ha edificado con sus temas, con sus videos. Él se estará presentando delante de cada uno de ustedes, no sin antes invitarte a compartir este video, dale like, suscríbete, dale a la campanita. Vamos a bendecir muchísimas más vida con cada contenido que presentamos delante de ti, y nuestro hermano se estará presentando. Gloria a Jesús, Dios bendiga a la audiencia de Excelencia Cristiana. Aleluya, un honor y un privilegio grabar con la sierva. Ustedes ya me conocen, aleluya, pero como quiera por costumbre voy a dar mi nombre es Luis Alberto Castillo. Estamos para servirle, para hablarte un tema sobrenatural, que es lo que pasa cuando el evangelio entra en una ciudad, en un contorno. ¿Qué pasa en ese lugar? Es un tema tremendo que Dios va a desatar en esta tarde maravilloso que Dios nos ha permitido. Bendito sea la gloria del Señor. Quédese conectado ahí, porque aquí van a ver palabras que Dios va a obrar sobrenatural. Ya usted escuchó, acomódese, manténgase hasta el final, comience a compartir, comience a hablarle a las personas de este glorioso video que vamos a estar desarrollando para ustedes, y sin más preámbulo vamos a permitir que nuestro hermano nos explique qué sucede cuando el evangelio entra a un territorio. Gloria a Jesús, aleluya. Este tema es un tema profundo, un tema fuerte. ¿Qué sucede cuando entra el evangelio en una ciudad? Ahí puede entrar en un contorno, en un campo. Cuando hablamos de qué es lo que va a suceder, te voy a hablar ahora de un momento de tiempo donde yo vivía en un campo. Ese campo, en esos tiempos antiguos, se picaba mucha caña, mandaban muchos haitianos para picar caña. Solamente el gobierno hizo como 4 barrancones. Esos barrancones, cada uno tenía un cuarto. Ahí nadie vivía en casa propia, sino vivía en casa de compañía. Le decían compañía porque pertenecía al estado de gobierno, y el que no picaba caña no podía vivir en ninguno de esos apartamentos pequeños. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En esos tiempos, como había muchas influencias de haitianos, allá se bregaba mucho con hechicería, con vudú. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Cuando el evangelio no está en ese lugar, el enemigo hace lo que quiere en aquel lugar. Hay miseria, hay mucho pleito, hay mucha violencia. Entonces, que nadie fluye en aquel lugar porque están atados al espíritu de vudú y al espíritu de idolatría. Entonces, la gracia y el poder, como dice, y la economía no avanza, porque cuando la gente se empresta más a esos diseños diabólicos, la prosperidad no avanza en aquel lugar. Todo el mundo vive en una miseria y todo el mundo está estancado. Entonces te digo algo, en esos tiempos yo lo viví, porque había tiempos que había mucha necesidad en aquellos tiempos. Eran gente que solamente se dedicaba a picar caña y solamente cobraba un vale. Esos tiempos le decían vale. Hasta que tú no ibas a trabajar ese día, tú no podías cobrar vale. Tenías que esperar que viniera el bañonomo que ponía y firmara para que tú fueras colmados a comer en esos tiempos. Entonces, todos esos tiempos se veía en aquel lugar y se veía mucha miseria. ¿Por qué? Porque aún el evangelio no había entrado en aquel lugar. Wow. Por eso que algo te vas a entender, cuando el evangelio entra en una ciudad, en un campo, la cosa cambia. Wow. La miseria se va. Se va, todas las tradiciones diabólicas se van en aquel lugar cuando Cristo entra en aquel lugar. Amén. Por eso que la Biblia nos habla que cuando Cristo fue a Nátali, a Sábulo, dice la palabra que todo aquello que está en tinieblas vio la luz. Amén. Cuando el evangelio entra en un campo, o puede ser en tu casa, la luz se manifiesta dentro de tu casa.
hay un cambio en aquel lugar. Por eso estamos hablando a la audiencia, qué es lo que pasa cuando el evangelio entra en una ciudad o entra, no solamente en una ciudad, pero entra en tu casa, qué es lo que va a pasar en aquel lugar. Si en tu casa no había paz, aleluya, había tormenta, pero cuando entra el evangelio, que es el evangelio de Cristo, ya la cosa cambia. Amén. Mi alma alaba un día de poder. Entonces todo eso yo lo miraba y lo veía, aleluya, toda esa miseria. Nadie en aquel lugar donde yo vivía tenía una casa propia. Y si tenía una casa, era una casa en abandono, una casa de yagua. Nadie aspiraba a ser una casa de blog, porque allá abundaba la miseria. Y cuando el evangelio no entra en aquel lugar, el que está dominando es los príncipes de la tiniebla. Y donde están los príncipes de la tiniebla, lo que quiere es que el hombre siempre ande atado. Amén. Para que ellos no busquen del Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, en esos tiempos, sierva, yo vi todo eso. Yo veía mucho vudú, hacía mucho frillén en aquellos tiempos. Entonces, la miseria como que aumentaba más. Gobernaba más en aquel lugar. Por eso que cuando vemos un brujo que está consultando, son las personas que la casa tiene más vieja que todo aquello. Yo he visto brujos que han vivido y cuando tú ves la casa, es una casa que no sirve para nada. Y es porque el objetivo del enemigo es atar al hombre a la miseria. Amén. Porque la miseria no viene de Dios. No es porque yo sea pobre, es que estoy en miseria. Porque la pobreza no es una miseria. No. Sino hay personas, mi hermano, que tienen una miseria que no consigue nada. Porque hay gente que dice, no, tengo miseria porque soy pobre. No. Tú eres pobre, pero no porque seas pobre, es que tú estás en miseria. Bendito sea gloria al Señor. La miseria es una otro, atadura. es una atadura. Y ser pobre es otro. Una condición. Es una condición. No es de que porque yo sea pobre es que estoy en miseria. Así No, es. no, porque cada quien tiene dos estaturas. Hay una miseria que sabemos que es la miseria diabólica y hay una cosa que somos pobres. Como pobres, que si yo no tenía, un ejemplo, capacidad de comprar un vehículo, no lo puedo tener, no por eso que estoy en miseria. Así es. Porque por eso que la gente están tomando la palabra, no, porque soy pobre, ando en miseria. No, tú eres pobre, pero no que ande en miseria. Así es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En aquel lugar, sierva, nadie se preocupaba de tener una casa de blog, porque el enemigo estaba gobernando en aquel lugar. Pero algo sucede, que cuando el evangelio entra en aquel lugar, la cosa cambia. Amén. Cuando Dios entra en aquel lugar, por eso que el apóstol Pablo dijo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La cosa vieja pasado, es aquí todas son hechas nuevas. Amén. Cuando Cristo entra en la casa de un hogar, la cosa cambia. Así es. Si el hogar había violencia, si el hogar había todo el tiempo pleito, cuando Cristo entra, ya el pleito va a dejar de pasar. Amén. Porque entró alguien que va a cambiar tu casa. Sí. Por eso que la palabra habla cuando Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Amén. Por algo Pablo decía, porque es poder de Dios. ¿Por qué Pablo decía que no se avergonzaba del evangelio? Porque el evangelio lo cambió el primero. Amén. Donde el hombre perseguía a la iglesia, donde el hombre arrastraba a los cristianos, pero se encontró con quién, con las palabras del evangelio. Amén. Y cuando hablamos del evangelio, hablamos de buena y nueva, de salvación a todos aquellos que creen. Aleluya. Y por eso nosotros en estos tiempos debemos que entender, aleluya, el ser humano tiene que entender que si tú no tienes el evangelio dentro de tu casa, tú no vas a vivir feliz. Amén. Por eso que Jesús dijo, la paz doy y la paz dejo, no como la da el mundo. Jesús estaba diciendo, Jesús no decía que en el mundo no había paz. Amén. Porque yo he visto gente que son tranquilos, pero lo que la paz que Dios da es una paz sobrenatural. ¿Qué igual es la paz? Que aunque tú estés en momentos de tormenta, en momentos de angustia, esa paz te va a cubrir de Cristo. Así ¿Qué es. pasa? Cuando el evangelio entra en una ciudad, algo grande pasa. Se detiene la muerte, se van los suicidios, los pleitos no van a seguir fluyendo como fluían. En aquellos tiempos había muchos pleitos. Cada rato había pleitos de machete, bandas peleando. Pero cuando el evangelio entró a aquel lugar, se cesaron los pleitos. Wow. Los atracos, la violencia, ya no estaba habitando en aquel lugar. Porque cuando el hombre de Dios provoca el evangelio en un contorno, en un lugar, porque para Dios provocar un evangelio no tiene que venir un grupito de 20, solamente con una sola persona que se dedica al Señor, aleluya, y se decide a provocar que el evangelio fluya en su tierra natal o en el pueblo, algo grande Dios va a hacer con el pueblo. Así es. Algo Dios va a cambiar. Así Por eso es. que cuando nosotros creemos el evangelio y también predicamos qué es lo que significa el evangelio. Por eso que el apóstol Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Como poder para todo aquello que venga a él. Primeramente a los judíos y también a los griegos para salvación.
Cuando hablamos de poder, hablamos de autoridad. Cuando el evangelio entra en el contorno donde tú estás, hay una autoridad que vas a dominar en aquel lugar. Que si el enemigo tenía 20 años gobernando aquella ciudad, pero cuando entra el evangelio, hasta aquí llegó esos 20 años. Porque ya Dios va a gobernar en aquel lugar. Amén. Y aunque el vecino no prosperaba, pero a través del evangelio, que Dios va a limpiar los aires, todo el mundo va a ser prosperado en aquel lugar. Había tiempo, sierva, donde yo vivía, no había calle. Cuando llovía era un lío, no había ni carretera. Pero cuando el evangelio llegó a aquel lugar, todo cambió. Cambió la finanza, la gente comenzaron a estudiar, la gente dejaron de picar caña, fueron a la escuela. La gente comenzaron a prosperar. Y todo el mundo, wow, ahora veo que el batalla está cambiando. Y no es que el batalla estaba cambiando solo, sino que el evangelio entró allá. Wow. Entonces, cuando Cristo entra en una ciudad, aleluya, aún los vecinos que no son cristianos también van a ser prosperados. Y van a reconocer, Que algo diferente que está algo pasando. diferente ha pasado en aquel lugar. Así es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú permites, amigos que me están viendo, escuchando, que no son cristianos, cuando tú permites que el evangelio entre tu casa, algo grande pasa. Así es. Si tu matrimonio fue un desorden, pero cuando tú dejas que Cristo entre, tu matrimonio no va a ser un desorden. Por eso, mi hermano, y los que están conectados en aquel lugar, trate que el evangelio entre a tu casa, que entre al pueblo. Cuando el evangelio entra al pueblo, los edictos satánicos se van a romper en aquel lugar, porque entró Cristo en aquel lugar. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando el evangelio está en una ciudad? ¿Qué es lo que pasa? Va a haber menos muerte, menos violencia, porque Dios es el que va a gobernar aquella ciudad. Y por eso veo lo que está pasando allá en el campo. Después que el evangelio entró en aquel lugar, la cosa ha cambiado, sierva. La gente que vive en barrancones ya no vive en barrancones. Hicieron su casa, ha sido prosperada. Hay gente que tiene casa de 2 plantas. Gente que yo lo veía, que la casa que tenía era de madera. Que tú mirabas lo que tenía adentro ahí. Porque la economía era tan fuerte que la madera se partía en 2 pedazos. Y tú mirabas la cama, mirabas todo lo que tenía. Wow. Porque había una miseria fuerte. Pero algo me hace entender que cuando yo comienzo a buscar del Señor y a orar, todos los pactos satánicos se fueron a aquel lugar. Y aún los vecinos han sido prosperados. Había una que pasaba, se fue a Estados Unidos, ayudó a su mamá, tiene una casa de 2 plantas. ¿Por qué? Porque el evangelio entró en aquel lugar. Wow. Bendito sea, gloria al Señor. Entonces queremos proyectar y hacerte entender que estamos bajo el régimen de 2 gobiernos. Amén. Estamos bajo el régimen de 2 reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Así es. Donde no gobierna uno, gobierna el otro. Así Entonces es. podemos ver la experiencia que tuvo nuestro hermano en aquel lugar, en aquella tierra, en aquel tiempo. Él podía ver un diseño de miseria, de estrechez, de escasez. ¿Por qué? Porque aquel lugar estaba siendo gobernado por entidades de las tinieblas, porque lo que se practicaba era del reino de las tinieblas. Por eso toda la comunidad se vio envuelta en aquellas prácticas. Entonces, estas prácticas encerraron a toda una ciudad, toda una comunidad bajo oscuridad, bajo tiniebla. Entonces aquí se encerraron en miseria donde no se podía avanzar, no se podía prosperar, no se podía estudiar, no se podía hacer nada. ¿Por qué? Porque había un gobierno satánico, sí, un gobierno de oscuridad, de tiniebla, de pecado. Pero qué bueno es cuando le damos permiso a la luz de Cristo a entrar, ya sea a tu barrio, a tu ciudad, a tu país, a tu casa, a tu vida, a tu matrimonio. Algo tiene que pasar, así es. Algo va a cambiar, algo va a ser diferente. Es por esto que muchas veces hay personas que vienen al evangelio cuando se encuentran en alguna dificultad. Pero qué bueno que llega la dificultad también, y que a través de esa dificultad podemos conocer a Cristo. Entonces comenzamos a experimentar los cambios, la diferencia. Cuando un territorio es gobernado por las tinieblas, a cuando llega la luz de Cristo a ese territorio, los que no creían comienzan a creer, amén, los que peleaban se vuelven mansos, los ladrones, las prostitutas y todo este tipo de personas que practican tales cosas en la comunidad, lo vemos que se convierten. Entonces, por eso, hermano, que podemos ver de personas que tú dices, wow, pero esta era fulana la que hacía esto, la que hacía aquello, y ahora me está predicando la palabra. Este era fulano el que hacía esto. ¿Por qué? Porque estaba atado. Así es. Porque estaba bajo una atadura de pecado, de maldición.
de oscuridad. Llega Cristo, la prostituta se convierte en profeta. Llega Cristo, el ladrón se convierte en predicador, en evangelista. ¿Por qué? Porque hubo un cambio de reino, hubo un cambio de gobierno. Entonces, cuando gobierna Dios, todo se torna diferente. Así es, sí, y eso es así, tío, porque cuando el evangelio entra en aquel lugar, aquellas que eran brujas, que siempre iban a consultar, cuando el evangelio entra, ya los seres no suben. Entonces, obligatoriamente, ellos tienen que soltar eso. Porque dice, bueno, ¿con qué voy a comer? Porque ya no puedo consultar, porque los demonios que me daban las indicaciones, que me daban los números, ya no me lo dan. Aleluya. Entonces, a través de eso, la gente van a tener que buscar de Dios, porque está viendo que el poder de Dios, aleluya, está sacando todo eso, toda esa diablura que había en aquel lugar. Te digo por qué, porque cuando estaba yo en mi familia, había mucha miseria, porque siempre ellos bregaban con eso, con el cultismo, hechicería. Entonces, para comer, solamente era una sola comida que yo comía. Wow. Esperaba que mi abuelo venía con un vale, y ahí a través de ese vale es que nosotros poníamos a las 3 de la tarde una habichuela. Wow. Entonces cuando ponía la habichuela a las 6 de la tarde era que nosotros comíamos una sola comida. Dios no es mío. como en estos tiempos que ahora veo los niños que comen 3 papas, comen merienda. Para mí la merienda mía era una caña. Amén. Santo Que hasta Dios. que un día Cristo me sacó de aquel lugar de mi familia, y ahí comencé a provocar de Dios en aquel lugar. Aunque era difícil, tuve mucha batalla con los principados, los brujos se unieron para detenerme, pero nunca me detuve porque comencé a buscar al Señor. El brujo más fuerte que estaba allá era que me hacía guerra en aquel lugar. Ese brujo trataba, solamente me iba a llevar mamón, me llevaba caña, me llevaba guayaba para detenerme. Y yo agarraba la caña y mamón me lo comía tranquilo. Y decía, dime cómo te hizo la caña no te hizo nada. Y yo, no, muchacho, esa caña estaba buena, la que tú me diste. Aleluya. Mi alma porque cuando tú tienes a Dios, nada, dice la palabra. Comerá cosas mortíferas y no te hará daño. Porque por algo me llevaba un mamón, me llevó un mamón grandísimo. Mi hermano, ¿cómo? Y el mamón no te dio la badilla. Y yo, no, muchacho, ese mamón estaba, mira, y tú tienes otro allá, tráeme otro. Y esto, mira, era tremendo. Santo Aleluya, Dios. porque algo quería hacer. Amén. Porque lo que él hacía antes, el poder que él tenía, ya no lo tenía. Porque a través que yo había provocado a Cristo en aquel lugar del Dorato Viejo, ya los seres no subían. Wow. Ese hombre se daba a apuñalar, se metía cosas por aquí, se pasaba, se metía a puñal, Wow. volaba en los barrancones, de otros barrancones, subía una mata, así. Pero llegaba el momento que ese hombre, todos los seres se le fueron. Wow. Ya la gente que iban a consultar, dejaban de consultar. Porque Dios permitió que, aleluya, que allá el evangelio se manifestara. ¿Cómo? Porque yo provoqué que Dios se metiera en aquel lugar, en el Dorato Viejo. Porque donde estaba reinando la tiniebla, por eso que el Señor dijo la palabra, que en tierra de Sábulo y de Nátali, y cuando Jesús bajó, dice la palabra, que todo aquello que estaba en tiniebla, vio la luz. Amén. Entonces la luz del evangelio entró en el Dorato Viejo. Wow. Mi alma alaba un día poder. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde está el brujo? Tuvo que mudarse de allá. Aleluya. Porque los seres no subían. Aleluya. Las brujas dejaron de consultar. Bendito sea, gloria al Señor. Y eso me llama mucho la atención, mi hermano, que los gagaces que hacían, venían gagaces de San Luis y se movían allá. Otro gagá bebía de San Luis, otro de Pacheco, otro de otro campo, llegaban allá. Pero cuando yo provoqué el evangelio, ninguno pudieron entrar al batey. Cada vez que ellos querían entrar al batey, se le iba el sonido. Entonces, que los gagás tienen un sistema. Gagase, no sé si en Estados Unidos, allá afuera, no entiende qué es lo que es gagase. Un gagase viene siendo como una fiesta como en el carnaval, pero diferente, con vudú, mambú. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos tienen un sonido. Y si ese sonido, para ellos entrar, tienen que entrar con el sonido. Si el sonido se le va, ellos no pueden arrancar. Wow. Tienen que tener un sonido para poder entrar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el evangelio se había provocado en aquel lugar, todos los gagaces cuando venían de allá, venían con sonido, pero cuando iban a entrar el batey se le iban el sonido. Wow, Dios mío. Entonces, sin sonido, ellos no pueden avanzar. Wow. Porque ellos tenían que tener un sonido, porque el sonido era que fundía a la gente. Y entonces, el pueblo cuando venía ese sonido que tocaba, toda la gente iban allá, porque ese sonido lo atraía. Porque ellos iban primero a los cementerios a buscar muertos y para amarrarlo. Entonces, para atraer a la gente. Entonces, con ese sonido, entonces, si el gagá no tenía sonido, no podían salir. Wow. Sin sonido no podían salir. Cada vez que ellos ensayaban el sonido, duraban hasta 4 horas ensayando. Y cuando veía que no había sonido, ¿qué hacían todo el mundo? Se separaban y se iban para su casa. Impresionante. ¿Qué hacía? El gagá se levantaba. ¿Por qué se levantó el gagá? Porque el evangelio entró en aquel lugar. Amén. Por eso yo digo que cuando el evangelio entra en la vida de una persona, esa persona tiene que ser cambiada. Si tú ves que
que esa persona no es cambiada, es porque Cristo aún no ha entrado en esa casa. Así es. De que Dios obró, entró en el Dorato Viejo, todos los gagaces no podían entrar porque los sonidos se iban. Pero cuando ellos daban la vuelta, ellos entendían, ¿qué es lo que está pasando? Que cada vez que vamos a pisar un pie para entrar el Dorato Viejo, se le va el sonido a nosotros. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces yo entendía, aleluya, que era algo que lo detenía para no entrar en aquel lugar. Poderoso, poderoso. Es poderoso, Dios. La Biblia dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Amén, así es. Y qué bueno es saber con quién contamos. Qué bueno es cuando vamos a un lugar con la autorización del Dios del cielo a transformar este lugar. ¿Por qué? Porque ellos que han experimentado el poder satánico, diabólico, el poder de las tinieblas, se encuentran con un poder superior al de ellos. Entonces, cuando ellos tratan de hacer lo que están acostumbrados a hacer, es como si tuviera una barrera, un límite que no lo deja pasar. Entonces, esto es lo que lleva a este tipo de personas a descubrir que Dios está por encima de Satanás y que el poder de Dios está por encima del poder de Satanás. Entonces, cuando se encuentran con un hombre, con una mujer que han entregado su vida a Cristo, que están dispuestos a todo para establecer el reino de Dios en un lugar, entonces ellos van a intentar hacer todo lo que hacen, pero no les va a funcionar. No le va a funcionar. Entonces este hombre te llevaba esto, porque quizás sabía que tú tenías una necesidad de comida, de alimento, ¿verdad? Porque tenía escasez. Entonces él lo que hizo Satanás con Jesús cuando fue al desierto, dice que al cabo de 40 días tenía hambre. ¿Qué le presentó Satanás? Pan. Entonces él sabía que tú tenías una necesidad y te llevó lo que tú necesitabas. No me llevaba. ¿Tú me entiendes? Pero ¿qué pasa? Que antes de él llevártelo, sabemos que rituaba, que oraba y que hacía, maldecía. ¿Para qué? Para que este alimento cuando entrara en tu cuerpo produjera debilidad, quizá enfermedad, para que tú te fueras del lugar. Pero lo que él no sabe, que la palabra dice, quizá él nunca leyó, que comeremos cosas mortíferas y no nos hará daño, que hollaremos serpientes, gloria al Señor, y que toda potestad de la tiniebla cae por debajo de los pies y de la autoridad y del poderío y el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno es que Dios te introdujo a ti en aquel lugar para que la luz brillara por encima de las tinieblas. Amén, amén. Sí, eso es tan fuerte que él siempre decía, ¿cuándo tú vas para mi casa? Y yo, bueno, si tú me estás invitando, yo voy para allá. Entonces, cuando el hombre de Dios tiene que tener mucho cuidado a dónde tiene que pisar, tiene que estar bien revestido en el Señor. Amén. Porque cuando yo voy a su casa, ya él fue que me invitó, porque yo no iba como atento a mí, como muchos cristianos que están arrestando a mucha gente. No, que yo voy a entrar y te va a otro. No, tú tienes que entrar cuando Dios te da el permiso para tú ir a aquel lugar. Claro. Él me dijo, invítame, que yo voy para allí. Yo, pero ya te vamos a hacer una condición. Tú me vas a invitar, pues yo te voy a invitar para que vaya a la iglesia. Alaba. Santo es el Señor. Entonces, cuando voy a su casa, le prediqué la palabra. Después de la noche, fueron como más de 1 millón de demonios para matarme. Wow. Sí, porque cuando yo voy y le predico la palabra, él estaba convencido. Yo, wow, yo me voy a convertir, yo voy a soltar eso que estoy atado. Entonces, a través de eso, el enemigo se enfadó conmigo. Venganza. Y me mandó como a las 12 de la noche. Eran tantos demonios, no puedo decir que era una cantidad de tantos que no podía ni contar de tantos que había. Dios mío. Y yo estaba meditando dentro de la iglesia, estaba orando fuertemente en silicio, porque yo hacía mucho silicio, ayunaba mucho. Al mes yo ayunaba 20 días, siempre ayunaba. Yo la amada solamente descansaba 1 día, 2 días, mensual yo ayunaba 20 días. Y oraba mucho y silicio. Entonces, cuando estoy meditando, el Espíritu Santo me despierta. Cuídate, abre los ojos que viene algo por ahí. Y cuando abro los ojos, veo esa cantidad de demonios. Dios mío. Wow, estaban bajando así. Y solamente dijo una palabra. Y usted no sabe con quién usted se está metiendo. Aleluya. Usted se está metiendo con un hijo de Dios. Cuando yo dije esa palabra, esos demonios toditos se fueron así. ¡Fuf! Dios y vi mío. que los gatos estaban volando así en los aires. ¡Fuf! Así, los gatos gritando así. Porque, mira, oye, cuando yo desprendí eso, mira, cielo. Dios mío, Padre. Eso fue terrible, cielo. La primera vez. En los tiempos que tengo el evangelio, veo tantos demonios como vi ese día. Wow. Porque hay gente que dice, veo demonios, por esos demonios yo lo vi clarito. Es de una oscuridad. Es tal que ese día no había luz. Y los demonios era la tiniebla más fuerte que la oscuridad que estaba ahí. Dios mío. De tan fuerte que era. Y esa influencia era tan fuerte. Mira, sierva, el Espíritu Santo fue que me despertó. Y cuando reprendí, todos esos demonios se fueron. Wow. Y veo que como que el brujo, como que ya no quería hablarme. Porque sabía lo que hizo. Sí, le dicen. Mira, no pudimos con este hombre. Y un brujo de Baní me mandó un mandado. Mira, ese muchacho que está allá es un buen cristiano de verdad.
Y yo, por algo que lo dice. Porque había muchos grupos que se habían reunido. Vamos a detener a este hombre porque este hombre está haciendo violencia en el mundo espiritual y los seres no están subiendo. Y entonces él me mandó un mandado. Mira, dile al muchacho que siga así, que ese muchacho es un cristiano de verdad. Santo Dios. Gloria a Jesús. Ellos mismos están testificando que yo era un hombre de Dios. Poderoso. Mira, por eso Dios, que mire. el hombre de Dios siempre tiene que ser humilde de corazón, no puede ser muy altanero, porque los demonios cuando ven una debilidad que tú tienes, ellos vienen y te atacan. Claro. Por eso cuando tú ves que a un cristiano y que le cayó una hechicería, es porque esa persona estaba mal. Porque el que tiene el evangelio, que tiene a Dios, ninguna hechicería puede hacerle nada. Aleluya. A mí me mandaban mucha hechicería, mucho ocultismo. Mira, yo decía, no te preocupes, había gatos que hablaban como gente, Dios hablando. mío. Todo eso yo lo vi, pero nunca tuve temor, porque yo tenía el Espíritu de Dios que estaba sobre mí. Por eso que cuando el evangelio entra en la casa de una persona, Dios cambia en aquel lugar. Dios cambia el contorno. No importa lo que pasa, pero cuando el evangelio entra en aquel lugar, algo grande Dios hace. Amén. Bendito sea gloria al Señor. Si no, el que no se va a convertir va a tener que salir corriendo. Yo predicaba por la mañana, siempre, todos los días por la mañana. La gente me tiraban piedras. Una vez, un día yo prediqué al aire libre, me tiraron como más de 20 botellas. Dios mío. Para que yo me detuviera. Y la botella explotando, plan. Yo entre en medio. Y ningún vídeo me cortó a mí. Santo y yo Dios. seguía predicando. Entonces, hubo un día que me cayeron a pedrar. Hubo otro día, fue una persona con machete. Le dio pila de machete a la bocina. Wow. Seguí predicando otra vez. Y cuando al otro día vino uno, se conectó arriba de un palo de luz y me quitó la alarma y me lo cortó. Ese día le dio un paro cardíaco a ese muchacho. Dios mío. Santo es el Señor. Y el que tiró la piedra, yo dije, tiene 3 minutos para que venga a los pies del Señor. Si no viene a pedir disculpas, te va a pasar algo. El muchacho no vino. A los 3 días lo machetearon. Dios ya mío. la gente me estaba teniendo miedo. Yo, bueno, este hombre es peligroso. Y uno también me quitó con él. El carro se fundió, un carro nuevecito. Sin moverlo se fundió. Dios mío. Ya la gente estaba asustada. Ese loco vamos a dejarlo tranquilo. Porque ese loco no coge eso. Sí, eso es lo que tenía. Entonces, había una monja, un padre. Vamos a detener, vamos a meterlo preso, vamos a calificarlo, vamos a buscar a la policía de Boca Chica. Todo. Vamos a hacer algo, porque ese hombre no se va a detener. Y entonces la gente decía, sí, vamos a buscar a la policía. Y uno dijo, no, tranquilo, varón. ¿Qué es lo que te digo? No, yo lo que te explico, yo no estoy robando. Y el evangelio se está manifestando, y de que en todo el evangelio no hay pleito, no hay cosa de vudú, no hay nada de eso. Y el profeta sigue predicando. Aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron una reunión. Fueron el pueblo entero. Dios. A quitarme el micrófono. Y cuando quité el micrófono, y ¿por qué usted me quita el micrófono? Por las palabras. Donde a través del evangelio que se manifestó aquí, ustedes están haciendo propiedades. Y ahora ustedes se están dejando ser enemigos. Ahí fue como que la gente comenzaba a tomar conciencia. Pero él no está haciendo daño a nada. Aleluya. Y la gente, pero vamos a hacer algo, Luis. Sigue predicando, pero no predica a las 5 de la mañana. Porque cada vez que tú predicas a las 5 de la mañana, nosotros no dormimos. Yo no, está bien. Yo voy a predicar la hora que usted me diga. ¿Cuál hora que usted quiere que predique? No, predica a las 6 de la mañana. Wow. Me pusieron la hora ellos mismos. Aleluya. Entonces, que sea tuto. No voy a decir, no, que no, claro. no. Yo prediqué, no, yo voy a predicar a las 6. Y cuando comencé a predicar a las 6 de la mañana, ya la gente me tenía como alarma. Wow. Ya me estaba el nombre mío. Había un señor que levantaba a un hijo que iba a la escuela. Fulano, Luis Alberto, se levantó. Nada más me estaba Luis, así. Santo Dios. C. Ya la gente estaba, mira, se acostumbró. Y el grupo decía, bueno, vamos a hacer algo. Porque a ese loco no lo vamos a detener. Wow. Aunque lo mate. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dejar ese loco que fluya. Wow. Que siga predicando. Y entonces el evangelio comencé a predicar, aunque no se estaban convirtiendo la gente, pero al tiempo ya la gente estaba viniendo a través de la palabra. No había iglesia, ahora hay 4 iglesias, wow. ahora Dios ha hecho cosas grandes, muchas personas se han convertido. Tío, ¿por qué? Porque Dios anda buscando gente que provoque el evangelio. Amén. Dios no anda buscando gente que solamente se pongan a hablar, sino orar. Porque yo entendía que yo estaba peleando con principados, con potestades. Gloria a Jesús, escúchame. Entonces, algo dabas a entender. Por eso que Pablo dijo que brota lucha no es contra carne ni sangre, sino con los principados. Yo entendía que la lucha mía no era con los vecinos, sino con los principados que lo estaban gobernando a ellos. Porque yo, cuando ellos se levantaban contra mí, yo nunca le decía maldiciones. No. Yo decía, yo sé con quién yo estoy peleando. Y yo sé que ellos no son que me están haciendo la guerra. A mí me está haciendo la guerra el enemigo que se ha metido sobre ellos. Por eso que el hombre tiene que entender y tiene que saber cómo el hombre tiene que predicar. Y cómo tú tienes que entrar con sabiduría. Y para tú entender cuál es tu lucha. Amén.
Gloria a Jesús. Y por eso, sierva, el evangelio cuando se manifestó allá, las cosas cambiaron. Aleluya. Ahora, ¿qué hay? Hay luz, hay buena carretera, hay buena escuela. Bendito sea el Señor. Hay gente, firmaron un muchacho de allá, que siempre había una maldición en que a nadie lo podían firmar. Cada vez que lo iban a firmar los hallaban borrachos. Dios mío. Y nunca podían firmar una persona. ¿Qué pasó? Después que el evangelio entró, todo cambia. Aleluya. Cambió la ciudad. Ahora, ya firmamos un muchacho, ya nosotros lo vimos. ¿Qué hizo el muchacho? Le hizo una casa a su mamá. Ya las bendiciones están fluyendo en aquel lugar, porque a través de una sola persona Dios puede conmover aquella ciudad. Porque para Dios hacerlo no tiene que con una multitud. Solamente tú decidiéndote, como dijo Josué, aleluya, decídese, aquí ustedes van a seguir adorando los mismos dioses que adoraron antepasados, o van a adorar al Dios que nos sacó de Egipto. ¿A quién usted va a adorar? Ya decídete. Entonces, ¿qué dijo Josué? Mi casa y yo serviremos a Jehová. Cuando tu casa le sirve a Cristo, cosas grandes pasan en tu casa. Así es. Aleluya, mi alma alaba un Dios de poder. Y por eso, sierva, nosotros debemos que entender qué es lo que pasa cuando el evangelio entra en un campo, en una ciudad. Amén. Todo eso lo vi, aleluya. Había mucha miseria, pero cuando el evangelio entró, las cosas cambiaron. Aleluya. ¿Por qué cambiado? Porque entró Cristo. Amén. Donde Cristo entra, cosas grandes pasan. Si no, pregúntele a Zaqueo, que Zaqueo quería conocer a Cristo, aleluya, y buscaba la manera, pero por causa de la multitud no podía verlo porque era pequeño de estatura. ¿Qué hizo Zaqueo? Se incomodó de una mata y dijo, aquí Cristo va a pasar. Y cuando Cristo pasó en aquel lugar, lo primero que Cristo dijo, Zaqueo, descienda, porque hoy voy a posar tu casa. Wow. Cuando Cristo posó la casa de Zaqueo, la vida de Zaqueo fue diferente, cambió. Amén. Él mismo se arrepintió, dijo, Señor, si yo he robado, lo voy a multiplicar 4 veces más. Cuando Cristo entre en la vida de una persona, si era prostituta, ya esa persona no va a estar en los deseos de las prostituciones, Dios lo va a cambiar. Si tú eras machetero, ya no va a ser machetero. Si tú estabas atado a los vicios, ya no va a estar en los vicios, porque ya el evangelio va a cambiar tu historia y va a cambiar tu nombre. Bendito sea el Señor. Amén. Él mismo reconoció, dijo, Señor, si algo es robado, yo lo voy a multiplicar 4 veces más. Él reconoció que lo que él hacía era malo. Amén. Cuando el evangelio entra a tu casa, tú reconoces lo que era malo. Amén. Bendito sea gloria al Señor. Y por eso es lo que vas a entender, porque dice la palabra que el Espíritu Santo convence al hombre de justicia y de pecado. Amén. Cuando el Espíritu Santo entra a tu vida, ya tú reconoces, aleluya, qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que a Dios no le agrada. Y por eso, sierva, cuando el evangelio entra en una ciudad, todo cambia. Así es. Santo eres el Señor. Aleluya. Por eso, sierva, hay que mantenerse, hay que tratar. Aleluya, tú que estás conectado. Amén. Aleluya, que el evangelio entre a tu casa para que Dios haga cosas sobrenaturales en tu casa. Cuando el evangelio entra a tu casa, el matrimonio se arregla. Si hay enfermedad, Dios va a sanar a los enfermos. Si hay pactos satánicos en aquel lugar, Dios va a romper los pactos satánicos. Si hay algo que te detenía un tiempo, Dios lo va a quitar, porque ya entró Cristo a tu casa. Y cuando Cristo entra a tu casa, a la ciudad, todo va a cambiar y todo el mundo va a ver el cambio que va a pasar en tu casa. Por eso hay gente que tiene que luchar por su familia, que tiene que pedir que el evangelio llegue a tu casa. Por eso que el mismo Pablo le dijo al hombre que dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bendito sea gloria al Señor. Cuando tú crees en el Señor, la salvación entra a tu casa. Tú que estás conectado, tú que estás pasando momentos difíciles, momentos de tradiciones diabólicas, momentos que ha venido una tradición que si fulano tiene cáncer, yo también lo voy a tener. No. Si el evangelio entra, Dios va a cortar esa maldición. Sierva. Hay maldiciones que Dios lo va a cortar, pero cuando tú decides entrar el evangelio a tu casa. Y cuando hablamos del evangelio, hablamos de buena y nueva de salvación. De una buena noticia que Dios nos tiene a todo aquello que se conecte al Señor. ¿Qué pasa cuando el hombre provoca el evangelio en la ciudad o en el campo, sierva? Santo eres el Señor. Por eso te digo algo. Tú que estás conectado, tú que estás, aleluya, escribiendo. Si me está pasando eso, trate que el evangelio entre a tu casa. Trate que Jesucristo pose a tu casa, porque cosas grandes Dios va a hacer en tu vida cuando tú permites, cuando tú provocas, aleluya, que Cristo entre a tu casa. Cosas grandes, maravillosas Dios va a hacer en aquel lugar. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Ahora mismo, aleluya, el pueblo no está como estaba antes. El pueblo en el anterior había miseria,
había escasez, pero ahora, aunque la escasez está, pero hay menos, porque ahora la gente son prosperados, porque Dios cambió en aquel lugar. Aleluya. Y la gente es prosperado cuando deja que Dios entre a tu casa. Bendito sea, gloria al Señor. Ahora todo el mundo tiene calle. Todo el mundo está haciendo su casa de blog. Ahora hay gente que antes no tenía esperanza, sierva. Aleluya. Hay gente que decía, wow, aleluya, ¿cómo yo voy a hacer una casa? Ahora todo el mundo está haciendo su casa de blog. Aleluya. Todo el mundo, aleluya, la casa de madera ya casi no existe ya. Son muy pocas casas de madera hay allá en el campo, porque todo el mundo está pensando con otra mente, con otra historia. Ya la gente está pensando, wow, ahora voy a construir porque ya Dios le abrió la puerta y están consiguiendo. Aleluya. ¿Por qué? Porque el evangelio entró en esa ciudad. Sí. Cuando Cristo entra en una ciudad, cosas grandes pasan en aquel lugar. Amén. Vamos a dirigirnos a la audiencia con una oración. Amén, amén. Yo quiero que usted se dirija a esas personas que están atravesando diferentes situaciones, que no encuentran salida, que ya no tienen esperanza, que ya se han rendido, que ya no quieren luchar, para que usted le presente ese plan de salvación a los que nos están escuchando. Sabemos que muchas personas nos escuchan que no conocen a Cristo. Sí. Y que usted se refiere a esa audiencia que va a escuchar este mensaje, que está pasando por diversas pruebas, situaciones, y que no conoce todavía a Dios. Dele una palabra de aliento y ahí mismo vamos a hacerle el llamado para que estas personas puedan conocer a ese Dios que transforma, que cambia, que liberta. Amén, amén, amén. Padre, te damos las gracias, Señor. Mira, Padre, todos los que están conectados, aquellos que están escribiendo, que están pasando ese momento difícil, Padre. Te pido, Señor, que tú lo toques, Padre, que tú obres sobrenatural, que tú rompes la cadena, liberte, Dios mío. Transforma, Señor, que la luz del Evangelio entre en su casa, Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, Padre, por tu palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Si has escuchado esta oración, te pedimos que ahí donde tú estás, no importa la condición en la que te encuentres, ahora tú te unas con nosotros en esta hora, en este momento, y que tú repitas esta oración con nosotros. Señor Jesús, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados, inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre más. Hoy yo declaro que tú eres mi Señor y que yo soy tu sierva. Límpiame, santifícame y purifícame. Si hiciste esta oración, perteneces a la familia de Cristo. Ya el Evangelio entró a tu casa, entró a tu matrimonio, entró a tu ciudad, gloria al Señor. Ahora ve a una iglesia donde se predique el evangelio de vida eterna, gloria al Señor. Para nosotros ha sido un placer haber conectado con cada uno de ustedes en esta hora maravillosa que Dios nos ha permitido estar aquí. Te pedimos que compartas este video. Hay mucha gente que quiere saber cómo llegar a Cristo, que quieren saber qué es ser cristiano, qué es el evangelio. Y te estamos dando las pautas ahora para que tú permitas que la luz de Cristo alumbre tu casa, tu sector, tu barrio, tu ciudad, tu país. Esta es la clave que tenemos para ti. Te bendecimos, te amamos en el Señor y te pedimos que comparta este video. Dale like, suscríbete al canal Excelencia Cristiana Televisión, tu plataforma preferida. Estuvo con cada uno de ustedes su hermana Teresa Polanco y nuestro hermano y Alberto Castillo. Le bendecimos. Pongan por práctica esta palabra y vamos a bendecir y alumbrar con la luz del evangelio a todos los que están a nuestro alrededor. Te bendecimos y será hasta la próxima vez. Shalom. Amén.